Buenas noches, mi nombre es Rodrigo González, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad UdeO de Guatemala. Hoy les daré un breve tutorial sobre la introducción al diseño de algoritmos y PCInt, que va a ser la herramienta que vamos a utilizar para realizar los algoritmos. Como primer punto tenemos que entender qué es un algoritmo. Por consiguiente, pues el algoritmo es una serie de operaciones detalladas y no ambiguas para ejecutar paso a paso lo que nos conduce a una resolución de un problema y representan mediante una herramienta o técnica que en este caso va a ser PCInt, una forma de describir la solución de un problema planteado de una forma adecuada, de una manera genérica, ¿verdad? Vamos a utilizar pseudocódigo, pues en este momento se les presenta un ejemplo de un pseudocódigo, un diagrama de flujo. Sin embargo, el diagrama de flujos por el momento pues no lo vamos a ver, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en pseudocódigo. Las características de un algoritmo tiene que ser preciso, quiere decir que debe indicar el orden en el cual debe realizarse cada uno de los pasos que conducen hasta la solución del problema. Debe ser definido, esto implica que el resultado nunca debe cambiar bajo las mismas condiciones del problema y también tiene que ser finito, no debe caer en repeticiones, procesos de manera innecesaria y debe terminar siempre en algún momento. Esto es sumamente importante para que los algoritmos puedan ser entendibles. Aparte de eso, pues también tenemos los identificadores, que son los nombres que se le asignan a los objetos, los cuales pueden considerarse como variables o constantes. Estos intervienen en los procesos que se realizan para la solución de un problema, por consiguiente es necesario establecer siempre qué características tienen. Por ejemplo, si fuera una constante, es un valor fijo que no va a ser alterado en ningún momento, por ejemplo el pi o el pi, o una variable que va a ser un dato que varía a lo largo de una ejecución de un problema. Por ejemplo, puede ser la edad, un precio, una cantidad de horas, días, etcétera. Bueno, ya que entendimos un poco de lo que es un algoritmo, la herramienta que vamos a utilizar para diseñar estos es PCInt. PCInt es una herramienta que sirve para aprender la lógica de la programación y básicamente está diseñado para estudiantes sin experiencia en el tema mediante la utilización de un pseudocódigo, que es lo que vamos a estar experimentando. Eh, Como por ejemplo, tal y como lo habíamos dicho, pues tiene que tener un inicio. En este caso, pues vamos a ver un ejemplo de una operación sencilla. Sin embargo, a pesar de ser una operación sencilla, pues nos va a dar una definición bastante buena de qué es un algoritmo. Por ejemplo, la suma de tres números. Ponemos primero el título con el cual vamos a estar trabajando nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo, pues tal y como lo habíamos dicho, tiene que tener una entrada, un proceso y una salida. Por ende, para poder trabajar en PCInt, lo que yo les recomiendo es que hagamos una configuración de opciones de lenguaje en el cual se nos presenten las opciones de lenguaje para poder utilizar en el programa, y así pues el grado de complejidad sea un poco mejor, ya que es un programa preprogramación, se podría decir. Por ende, les recomendaría que seleccionen todas las opciones a excepción de la primera, que es no permitir utilizar variables, limitar estructura según a variables y control, usar formas alternativas para leer y escribir, y preferir repetir mientras que en lugar de repetir hasta que. Esto únicamente no es lo que no tenemos que tener seleccionado, todo lo demás sí lo seleccionamos, ya que esto pues nos va a limitar bastante a hacer un trabajo más real, ¿verdad? Perdón, vamos a agregar esto nuevamente. De acuerdo. Bueno, primero tenemos que hacer una definición de variables, ya que si no definimos las variables no vamos a poder utilizarlas. En este caso puede ser por ejemplo A, B, C y la respuesta. Pongámosla como R.
Esto nosotros tenemos que definirlo, puede ser como un entero o puede ser como un número real. Acá podemos ponerlo, si gustan, como entero. Por ende, a la hora que vamos a estar solicitando los datos al usuario, tenemos que aclarar que esto va a ser un entero, de lo contrario el usuario puede ingresar un real. Luego vamos a solicitar al usuario, siempre que vamos a escribir caracteres, tenemos que encerrarlo entre comillas y vamos a pedirle que por favor ingrese los números a calcular. Recordemos también la importancia de poner el punto y coma al final, ya que esto pues siempre, como les comentaba, nos agrega un grado de dificultad, y ya cuando estemos en otro tipo de código o de lenguaje, ya no se nos dificulte tanto. Luego vamos a ingresar, a colocar la opción para que el usuario ingrese los números. Acá podemos ponerlo todo junto, no habría ningún problema. Serían 3 números y luego vamos a hacer el respectivo proceso. El proceso sería R, que sería la respuesta que nosotros necesitamos, es igual a la suma de los 3 números, que sería A más B más C, punto y coma, y al final pues tenemos que imprimir prácticamente la respuesta. Siempre es ideal hacerlo lo más amigable posible para el usuario. Y ya que lo tenemos listo, lo vamos a correr para ver si esto funcionó. Que es punto y coma, recordamos el punto y coma. Ingrese los números a calcular. Aquí podemos agregar enteros. Corremos. Ingresamos los números a calcular. El resultado es 14. Excelente. Seguiremos subiendo más tutoriales para que ustedes puedan seguir practicando, mientras les recomiendo descarguen el programa. Saludos.